Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo a este webinar. Para los que no me conozcáis, yo soy Alba Conde, abogada laboralista en el Departamento Laboral de Grant Thornton. Y bueno, en primer lugar, muchas gracias por mostrar vuestro interés por esta cápsula de actualidad laboral que desde el departamento pensamos que sería interesante después de este año que hemos tenido de una gran vorágine legislativa. Y bueno, un año que en definitiva efectos laborales y para los que estamos todo el día con recursos humanos, relaciones laborales, pues sin duda nos ha traído muchas incógnitas y muchos retos nuevos. Y bueno, hemos querido hacer esto porque nos ha parecido buena idea, pues después de este año en el que, si ahora mismo no recuerdo mal, se han publicado un total de 39 reales decretos legislativos y 793 normas, pues hemos querido dar unas pinceladas en este formato de cápsula que sea un poco útil para todos, ¿no? Para todos los que están aquí asistentes. Y bueno, en esta cápsula pues vamos a hablar en primer lugar del gran tema que vuelve a estar nuevamente sobre la mesa, que es hasta cuándo duran los ERTE de fuerza mayor. En segundo lugar, hemos considerado también interesante hablar del tema de la cláusula de salvaguarda de empleo, que ya os adelanto que seguimos aún con las mismas incógnitas casi que hace un año. Y luego también del tema de la prohibición de despedir por causas de COVID, que es algo totalmente diferente a lo que sería la cláusula de salvaguarda de empleo. Y ya por último, un poco también del teletrabajo, el registro salarial y los planes de igualdad y esta nueva normativa que ha surgido también durante este último año. Y bueno, al final, y creo que lo más interesante, pues un poco las preguntas que tengáis. Nos hubiera gustado hacer este formato un poco más presencial, esperamos que de aquí a un año lo podamos hacer y bueno, también un poco en streaming para aquellas personas que creo que también estáis fuera de Barcelona. Entonces, bueno, a ver si para las próximas podemos hacer algo un poco más próximo y así también conocernos y tal. Pues allá vamos. En cuanto al primero de los puntos que comentábamos, hasta cuándo duran los ERTE de fuerza mayor, volvemos un poco a estar con el debate encima de la mesa porque, como sabéis, en enero se publicó el Real Decreto 2021 a través del cual se reflejaba el pacto social que se alcanzó con sindicatos, parte social y gobierno, a través del cual la fuerza mayor de los ERTEs que se declararon como consecuencia de la situación de pandemia de COVID se alargaban hasta el 31 de mayo del 2021. Es bastante importante tener en cuenta este concepto de que no es que el ERTE en sí se alargue, sino que lo que se alarga es, digamos, precisamente la causa por el cual ese ERTE ha sido aprobado y precisamente es esa causa de fuerza mayor. Entonces, bueno, en enero el 31 nos dijeron que acabaría el 31 de mayo, nos quedamos todos bastante tranquilos. Sí que es verdad que ahora vamos a tener de entrada, ¿no? Que ver al 31 de mayo otra vez cómo está la situación, si todas las empresas se han podido recuperar o si aún hará falta el uso de esta herramienta de los ERTE, si aún continuará haciendo falta. Pero resulta que la semana pasada el gobierno nos dio un poco una sorpresa e incluso un susto a algunos, ¿no? Cuando publicaron la Ley 3/2021. Esta Ley 3/2021, al final viene un poco en definitiva lo que viene es a transponer el Real Decreto Ley 9/2020. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese Real Decreto Ley ya se ponía que la causa de fuerza mayor finalizaría con la finalización del estado de alarma. Problema que cuando lo han transpuesto, digamos que lo han transpuesto exactamente igual que en la redacción original. Entonces, ¿cuál es el problema? Que claro, los juristas nos encontramos que según lo que ha dicho Pedro Sánchez, y sinceramente así esperamos la gran mayoría de ciudadanos, es que el estado de alarma acabe el 9 de mayo del 2021. Por tanto, al haberse publicado esta ley, entendemos que
los ERTEs acabarían el 9 de mayo del 2021. Entonces, ante esta situación, pues bueno, se ha creado bastante revuelo porque en base a los principios del derecho, pues en teoría una ley tiene más fuerza legislativa que no un real decreto ley y, por tanto, vendrían como a decir indirectamente o bien que el estado de alarma no se va a acabar el 9 de mayo o que los ERTEs efectivamente se van a acabar el 9 de mayo a pesar de lo que se acordó, ¿no? Porque se entienda pues, que la situación que al final pues, está siendo para todos, pues que vamos un poco todos a salto de mata, pues que bueno, que se acabaría el 9 de mayo y no el 31 como se acordó. Entonces, bueno, ha habido diferentes juristas que, bueno, que han remitido diversas consultas a la Subdirección General de Relaciones Laborales de la Dirección General de Trabajo y, bueno, al final lo que ha venido un poco a decir es que, bueno, que no nos alarmemos, que la vigencia del estado de alarma del 9-26-2020, que es la que tenemos en la actualidad, no afecta para nada, que la que se refiere la ley esta nueva es el estado de alarma anterior y que, por tanto, simplemente esto ha sido una transposición y que estemos todos tranquilos. Hemos considerado pues, explicarlo en esta así brevemente aquí por si había alguno de los asistentes que había precisamente podido escuchar o leer, sobre todo por la red social LinkedIn, un poco este debate que se está dando pues, un poco entre magistrados y diferentes juristas de reconocido prestigio. Entonces, bueno, para aclarar, parece que va a ser así. No obstante, nosotros desde Grant Thornton pues, también nos vamos a mantener informados. Tenemos una newsletter que si queréis pues, os podéis suscribir si todavía no estáis. Y bueno, cualquier cosa, cualquier novedad, si sois clientes, ya sabéis que os avisaremos y no esperemos y que al menos hasta mediados de mayo podamos estar tranquilos y viendo a ver qué pasará con la vista puesta en el 31. Entonces, el segundo punto que también queríamos tratar y muy relacionado con el tema de ERTES también, que creemos que son como los grandes temas, es la cláusula de salvaguarda de empleo. Como sabéis, la primera vez que se habla de esta cláusula de salvaguarda de empleo es precisamente y nuevamente en el Real Decreto Ley 8/2020, en el que se establece que bueno, aquellas empresas que vayan a hacer uso de las herramientas previstas en ese Real Decreto Ley, sobre todo aquellas medidas de ERTEs de fuerza mayor que llevaban aparejada una exoneración de cuotas, como sabéis, pues bueno, que ello obligaba, es decir, el Estado pues hace esta exoneración de cuotas a cambio de que las empresas pues mantengan el empleo durante 6 meses de la reanudación de la actividad. Entonces, aquí, al final, el legislador lo que ha querido pues, un poco hacer es, bueno, que las empresas hagan uso de estos ERTEs, de estos expedientes de regulación temporal de empleo y no que se vaya directamente a la vía de los despidos, ¿no? Entonces, bueno, es un poco si tú como empresa pues te beneficias de estas exoneraciones, pues bueno, lo que no me hagas es despedirme a un trabajador y me crees más desempleo porque también voy a tenerle que pagar ese desempleo. Entonces, si haces eso, pues que sepas que me vas a tener que devolver. Ahora veremos bien detalladamente las consecuencias, pero en definitiva, un poco el resumen es que sepas que vas a tener que devolver pues, estas exoneraciones que yo te he dado. Entonces, bueno, encontramos la primera de las cláusulas, nos la encontramos en este Real Decreto Ley 8/2020, en marzo del año pasado. La segunda nos la encontramos en el 30/2020, que esto fue en septiembre también de este año pasado, del 2020, y en el cual, en esta lo que se viene a decir es que esos 6 meses se prolongarán durante 6 meses más para aquellas empresas que sigan beneficiándose de esto y que esos 6 meses no empezarán a contar hasta que los otros 6 meses se hayan acabado. Y luego tenemos esta tercera cláusula en el Real Decreto Ley 2/2021, en el que dice que estas cláusulas ya no solo se aplican a los ERTEs de fuerza mayor, sino a todos aquellos ERTEs que se hayan beneficiado de una exoneración de cuotas. ¿Vale? Entonces, hasta aquí tendríamos lo que sería el marco normativo y a raíz de esto, pues como siempre y nuevamente, y ya como estamos acostumbrados durante todo este último año, nos surgen diversas controversias. Sí que quiero adelantar
que si alguien espera que aquí demos una respuesta de cómo se ha resuelto el tema, la verdad es que es bastante sorprendente que a día de hoy todavía no haya ni ninguna sentencia, ni ningún criterio, ni de la Inspección de Trabajo, ni de la Dirección General de Empleo, donde nos resuelva ninguna de estas dos cuestiones. Entonces, ante ello, nosotros, bueno, los que nos conocéis seguramente ya sabréis que nos gusta ser o al menos asesorar de manera bastante conservadora para que si al menos, si después hay una sorpresa, pues que sepáis que nosotros ya esa interpretación podía existir, ¿no? Siempre o pensamos que es mejor ponerse en lo peor que no pensar que se va a hacer algo y despidos en este caso y que no va a pasar nada, ¿no? Nosotros siempre intentamos, y por eso nuestra interpretación de esta normativa es bastante restrictiva. Pero sí que es verdad que, bueno, que hay opiniones de todo tipo y que, bueno, que al final es un poco también el riesgo que se quiere asumir pues, cuando se llevan a cabo algún tipo de acciones de este tipo y, sobre todo, cuando se intenta aplicar normativa que no está clara, ¿no? Entonces, bueno, como decía, hay dos cuestiones que son muy controvertidas, que la primera sería desde cuándo empieza a computar el plazo de los 6 meses, es decir, la ley nos dice desde la fecha de la reanudación de la actividad, pero claro, es tan amplio desde la fecha de reanudación de la actividad porque hay muchos juristas que han interpretado que esa reanudación se refiere a la primera persona que digamos que se reincorporó a la actividad después del ERTE. Hay otros juristas que piensan que la cláusula de salvaguarda de empleo va nominalmente, es decir, que es desde que esa persona se reincorporó. Y hay otros que dicen que la reanudación de la actividad se debe entender desde que la empresa ha desistido del ERTE, es decir, desde que ha renunciado al ERTE y desde que esa empresa, digamos, que está con su actividad al 100%. Entonces, bueno, se nos plantea de entrada esto y luego la otra controversia que se nos plantea es a cuáles exoneraciones afecta. Como decía, hay esta gente que piensa, bueno, estos juristas que piensan que es desde que es la persona a la que se reincorpora, por tanto, si yo despidiese a esa persona, esa exoneración solo afectaría a esa persona, es decir, el Estado me reclamaría las exoneraciones correspondientes únicamente a esa persona, pero eso realmente no está claro y no ha habido ningún pronunciamiento judicial por el momento que haya resuelto. También es verdad que no tenemos conocimiento de que se haya solicitado por parte, reclamado por parte del Estado el reintegro de estas exoneraciones. Por tanto, estamos un poco a expensas. Entonces, cuando nos llegan consultas tipo, oye, yo tuve un ERTE que acabó en diciembre, pero resulta que ahora estamos en abril y quiero despedir a alguien, pero claro, el ERTE que acabó en diciembre llevo desde septiembre que ya había alguna persona que se reincorporó, ahora ya no tengo la salvaguarda. Pues claro, es lo que decimos, ¿no? Es un poco controvertido. Entonces, aquí nosotros siempre aconsejamos que desde que acabó el ERTE se cuenten 6 meses para adelante. Y luego lo que hay también que contar es si a la empresa le aplican los 6 meses o le aplican el total de 12 meses, como estábamos diciendo, ¿no? A raíz de esta segunda cláusula de salvaguarda de empleo. Entonces, bueno, el debate sigue sobre la mesa, no está resuelto y, bueno, una vez más estaremos muy atentos a lo que pueda salir y bueno, y os informaremos en cualquier caso. Entonces, sí que es verdad que hay este incumplimiento es si se produce un despido o extinción de los contratos, salvo en alguna de estas situaciones, porque claro, no todas las situaciones pues, pueden llevar a que se esté incumpliendo esta cláusula, sino que hay estas excepciones que serían la extinción por despido disciplinario procedente, la dimisión del trabajador, la muerte, jubilación, incapacidad permanente total absoluta o invalidez de la persona pues, en concreto, el fin del llamamiento de las personas con contrato fijo discontinuo cuando
esto en realidad no suponga pues, un fraude o una interrupción del mismo, y luego lo que sería la finalización de los contratos temporales, que claro, que también que no estén suscritos en fraude de ley, porque los que pudieran estar suscritos en fraude de ley, pues como sabéis, se reputarían como si fuera un despido y por tanto también ese despido, al no tener causa, podría ser improcedente. Entonces, bueno, el debate está sobre la mesa nuevamente y bueno, esperamos en estos meses que se haya algún pronunciamiento. Sí que hay un par de sentencias, pero que bueno, que en definitiva lo que vienen a decir es que el incumplimiento pues que no afecta a la calificación del despido y luego pues que la otra sentencia es que el incumplimiento no activa la prohibición de despedir si concurre concurso, que esto ahora es el siguiente punto que vamos a tratar, que es precisamente pues, la prohibición de despedir. Es decir, una cosa es la cláusula de salvaguarda de empleo, que hemos dicho que aplicaría para aquellas empresas que sí han aplicado un ERTE y se han exonerado, y luego estaría la prohibición de despedir, que viene regulada, que se reguló en el artículo 2 del Real Decreto Ley 2/2020 y que aplicaría a todas las empresas. En virtud de este artículo, las empresas, digamos que no podrán despedir en base a las causas derivadas de la situación sanitaria por COVID, ¿vale? Entonces, ello lo que quiere decir es, pues claro, que a día de hoy cuando una empresa nos pregunta, oye, a raíz del COVID llevo un año, llevo unos meses fatal, mi empresa va a mal, pues claro, aquí nosotros le decimos, ojo, porque no se pueden alegar causas por COVID. Entonces, aquí, claro, nuevamente pues, nos encontramos con una clara controversia en los tribunales. Ya no es solo, es decir, aquí el debate no es solo de la interpretación que los juristas podamos hacer, sino cómo está a día de hoy en los tribunales, porque, como sabéis, las consecuencias de esta prohibición de despedir, hay muchos juristas que dicen prohibición significa que si despides a alguien por estos motivos, el despido va a ser directamente declarado nulo. Entonces, sabéis que si el despido es declarado nulo, la empresa tiene obligación de reincorporar al trabajador con el abono de los salarios de trámite desde que se ha producido la extinción y hasta la fecha en que el trabajador se vuelva a reincorporar tras la sentencia. Entonces, claro, es muy importante a la hora de implementar un despido también saber si, si tenemos causa o no, y dos, si esas causas están derivadas o no de esta situación de COVID, y tres, cuál es realmente las consecuencias que ello puede tener, porque bueno, vosotros sabéis que os dedicáis la gran mayoría a las relaciones laborales, que no es lo mismo hacer un despido sabiendo que el riesgo mayor que la empresa va a tener va a ser pagar una indemnización improcedente, que el hecho de que el despido pueda ser declarado nulo y tengas que reincorporar a esa persona con todo lo que ello conlleva, ya no solo pues, un tema económico de pagar, digamos, estos salarios de trámite, además de cotizar los salarios e incluso si la persona pide una indemnización por daños y perjuicios, que la gran mayoría también se pide, ¿no? Sino también el hecho de cómo es reincorporar a una persona nuevamente en una empresa cuando ya lleva un año, año y medio fuera. Pues bueno, a nosotros nos encantaría nuevamente poderos decir que la prohibición de despedir conlleva la situación de que el despido se declare improcedente. Pero es verdad que a día de hoy no podemos decir nada seguro porque no tenemos aún ninguna sentencia del Tribunal Supremo que haya determinado completamente. Sí que es verdad que ya vamos viendo un poco más la luz porque precisamente el 31 de marzo, hace nada, 15 días, pues el TSJ de Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, declaró que la calificación de este artículo 2 lo que conlleva es la improcedencia. Pero es verdad que hay un voto particular que hace un magistrado y en el cual se adhieren 6 magistrados más que dicen que para ellos es nulo.
Entonces, bueno, es lo que decíamos, ¿no? El debate sigue estando bastante sobre la mesa. Ha habido diferentes sentencias de todo tipo. Aquí en este PowerPoint, que si queréis os podemos también facilitar para quienes quieran al final de esta cápsula, veréis que hay diferentes pronunciamientos y en diferentes situaciones. Sinceramente, desde aquí, nuestro criterio es un poco, pues decir, bueno, hay que tener en cuenta pues, esta visión de que puede ser nulo, pero es verdad que por la opinión de la gran mayoría de juristas, esta prohibición no se podría convertir en una nulidad porque el estatuto no prevé como una de las causas de la nulidad el hecho de que se despida a una persona en situación, porque la empresa esté en una situación de crisis causada por el COVID, sino que es más, estaríamos bastante de acuerdo con el criterio que aplica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en que sería un despido que no tiene causa, es decir, este artículo 2 lo que hace es decir que las causas derivadas del COVID pues son causas que no se justifican y, por tanto, un despido que no tiene causa debe ser calificado como improcedente y no como un despido nulo, porque el despido nulo lo que viene es a proteger situaciones en las que se vulnera algún derecho fundamental. Entonces, un derecho fundamental o alguna de las causas recogidas en el artículo 55. Entonces, bueno, nosotros tenemos esta opinión también. Aquí, pues bueno, como os decía, ¿no? En esta diapositiva pues podéis ver estas sentencias que declaran improcedencia. Aquí también hemos querido poneros para que veáis que también las opiniones son un poco de todo tipo. Hay tres sentencias donde se ha declarado la nulidad con daños y perjuicios para las empresas, porque bueno, aquí en definitiva hasta que, como decía, hasta que no tengamos una sentencia del Tribunal Supremo que nos aclare todo este tema, pues va a ser un poco aún un terreno pantanoso a la hora de decidir si se quiere hacer o no despido y sobre todo para aquellas empresas que también hay muchas que no han aplicado los ERTEs y se ven en una situación pues, de crisis o causada por COVID, ¿no? Entonces, bueno, también es verdad que no hay que dejar de lado que en el caso de empresas pues que realmente claro, ¿qué pasa? Que cuando se dictan pues, normas así, pues siempre es verdad que luego pues, se tiende, sobre todo cuando se ponen demandas por parte de los trabajadores, pues se tienden a alegar pues, causas de este tipo pues, para que los jueces se lo miren más. Así. Entonces, bueno, hay en muchas situaciones también que se pretende, ¿no?, alegar pues, que se ha despedido por COVID, pero que en realidad no se ha despedido por COVID y, por tanto, el despido también tiene que ser procedente. Entonces, aquí también hemos querido pues, hacer constar unas sentencias que nos han parecido interesantes, que, bueno, la primera de ellas, pues, que es un despido objetivo comunicado antes del Real Decreto Ley 9/2020, pero efectivo una vez vigente, eso es procedente y en todo caso aquí no operaría, digamos, este artículo 9, el artículo del 2 del 9/2020, porque al final, digamos que no estaba ni la pandemia, pues bueno, aquí seguramente en la demanda lo que se dijo también es que era nulo por COVID y tal, y aquí al final, pues bueno, se dice que es directamente procedente. Y bueno, luego estas otras dos sentencias que para no alargarme tampoco y que deje de tener sentido la palabra cápsula en este webinar, pues también os dejo a vuestra lectura y cualquier cosa también, pues independientemente lo podemos comentar o si tenéis algún caso particular. No hay ningún problema en comentarlo. Luego, por último, también, pues eso, queríamos hablar un poco pues, de temas que también creemos que están bastante de moda, ¿no? Que es el tema del teletrabajo, que, bueno, como sabéis, salió también a través de Real Decreto el 28/2020 de 22 de septiembre de trabajo a distancia. Entonces, bueno, el ámbito de aplicación de este Real Decreto es para los trabajadores por cuenta ajena que desarrollen a distancia y con carácter regular el trabajo, pues el teletrabajo, ¿no?, al cual estamos todos ya muy, muy acostumbrados. Y, bueno, hay una serie de limitaciones
Y bueno, luego, claro, aquí entra también toda la controversia que seguro que vosotros en vuestro día a día os habéis encontrado, ¿no? Que sería, pues bueno, a día de hoy lo que estoy haciendo por causas derivadas de COVID, esto es teletrabajo, tengo que hacer estos acuerdos a los cuales obliga la ley. Pues bueno, en principio, esta disposición transitoria tercera del Real Decreto Ley 28/2020 lo que viene a decir es que mientras estemos en esta situación de contención sanitaria y haya esta recomendación de teletrabajo, seguirá siendo de aplicación la normativa laboral ordinaria. Es decir, que si empresa y trabajador, bueno, no han acordado, sino que si la empresa ha tenido que enviar a los trabajadores a casa porque la oficina no cumple con las medidas de seguridad o porque es más recomendable, pues si se puede hacer teletrabajo, que las personas estén teletrabajando en su casa porque tengan todos los medios técnicos posibles, técnicos informáticos posibles. Entonces, eso digamos que no se tiene que regular como un acuerdo de teletrabajo en los términos del Real Decreto Ley, sino que, bueno, seguirá siendo este teletrabajo en situación de COVID, ¿vale? Pero es verdad que la situación se va a dar cuando finalice un poco esta situación, pues, bueno, de estado de alarma, de contención sanitaria. ¿Por qué? Porque, bueno, como sabéis, si vosotros que tenéis conocimiento pues, de todo, de las plantillas de vuestras empresas, pues claro, mucha gente a día de hoy se ha acostumbrado pues, a conciliar la vida familiar pues, con su trabajo en su casa, ¿no? Hay mucha gente pues, que, bueno, le es mucho más fácil, se ahorran, digamos, el desplazamiento diario, mucha gente que incluso cada día pues, empleaba pues, alrededor de 2 horas de desplazamiento. Entonces, bueno, ahí va a empezar la controversia en el sentido de que, claro, si la empresa va a querer seguir manteniendo este teletrabajo, pues bueno, va a tener que hacer acuerdos, se van a tener que llegar a acuerdos e incluso se ha dado casos en situaciones de que en empresas en esta situación, es decir, en la situación de crisis sanitaria actual, pues bueno, haya dicho, oye, mira, yo tengo la oficina con totalmente los medios precisos para evitar pues, los contagios, todo el tema de prevención de riesgos lo tengo perfecto, y entonces tu trabajador, vente a la oficina ya, se ha acabado el teletrabajo porque esto era una situación excepcional. Pues bueno, en esas situaciones también es verdad que se están dando sentencias en las cuales hay trabajadores pues, que solicitan este derecho a teletrabajar. Y es cierto que aquí los tribunales también están siendo nuevamente, me sabe mal repetirme porque creo que en cada uno de los 4 puntos que he tratado he dicho la palabra controversia, pero es que realmente es así. Entonces, los tribunales aquí nuevamente hay algunos que están diciendo que, bueno, que mientras que la empresa pueda seguir, es decir, que el trabajador siga haciendo su trabajo perfectamente y la empresa pueda proporcionarle estos medios, la empresa tiene que seguir proporcionándole este teletrabajo como medida de conciliación familiar. Entonces, bueno, veremos también qué ocurre una vez acabe esta situación, que es verdad bueno, que todos también queremos que acabe y volver a la antigua normalidad, o al menos eso esperamos que se pueda volver, ¿no? Entonces, bueno, también un poco como así materia bastante actual está todo el tema del registro salarial y los planes de igualdad, que sin ánimo de entrar en un detalle exhaustivo de todo, bueno, sí que nos ha parecido interesante también un poco por el concepto de cápsula que estábamos haciendo, pues mencionar pues, que desde el pasado miércoles 14 de abril es obligatorio tener un registro salarial en todas las empresas, es decir, no solo en aquellas empresas que tengan obligación de hacer un plan de igualdad, que este año es para aquellas empresas que tienen al menos 100 trabajadores. El año que viene será para empresas de 50. Entonces, independientemente de que la empresa tenga o no obligación de hacer este plan de igualdad, sí que tienen que hacer este registro salarial. Sí que es verdad que, bueno, se ha dicho que, bueno, en el caso de aquellas empresas que no lo tengan, pues, bueno,
seguramente vaya a haber en las actuaciones de la inspección del año que viene, pues se va precisamente, pues uno de los temas a los que va a investigar la inspección de trabajo vaya a ser si las empresas tienen o no un registro salarial. Entonces, bueno, nosotros estamos también recomendando desde Grant Thornton, a pesar de que desde que el pasado miércoles ya era la obligación, pues bueno, a todos nuestros clientes les estamos también recomendando hacer este registro, que bueno, que depende un poco también del número de trabajadores que tengan en la empresa, pues será más o menos sencillo, pero sí que queríamos dejar claro que era para todas las empresas con independencia del plan de igualdad. Sí que aquellas empresas que tienen plan de igualdad, lo que tienen que hacer es hacer una auditoría retributiva dentro de su plan de igualdad. Entonces, bueno, esto también desde Grant Thornton, aquellos que ya estáis haciendo un plan de igualdad con nosotros o que lo vais a hacer próximamente o que lo estáis haciendo y solo necesitáis alguna de las partes que os ayudemos, pues bueno, también como sabéis, pues tenéis que hacer esta auditoría retributiva. Y bueno, un poco hasta aquí lo que nosotros queríamos comentar y ahora no sé si hay gente que tenga preguntas y que, bueno, que igual sea de interés que compartamos aquí o lo damos por finalizado. Bueno, esperamos que me dicen que quizá hay alguna pregunta. ¿Hay alguna noticia positiva de cara a la empresa? A ver, sí que es verdad bueno, que a pesar de toda esta inseguridad, pues bueno, sí que creemos que al final hay bastante sentido común en el Poder Judicial que tenemos, entonces es posible que en las bases, ¿no? Pues en los juzgados sean un poco más, siempre se tienden a ser más pro trabajador, pero los tribunales superiores de justicia y sobre todo el Tribunal Supremo, que es ya la gran sala normalmente, tienden a tener un criterio más, no más pro empresa, porque no, pero sí más con una interpretación más restrictiva, que se dice, ¿no? Entonces, bueno, esperamos bueno, que todo este tema de las cláusulas de salvaguarda, que los ERTE se sigan alargando, que se pongan, a pesar de que acabe el estado de alarma, pues que se sigan poniendo más herramientas a las cuales pues las empresas que aún están en situación, pues sufriendo la crisis que llevamos, pues bueno, esperamos que poco a poco pues se vaya todo un poco resolviendo y bueno, sí que por parte de los juristas pues que tratamos con empresas y tal, también tenemos una gran labor pues de cuando acudamos a los tribunales con estas cuestiones pues de hacerles ver pues que a pesar de que la intención del gobierno pues al final es buena, ¿no? Con el tema de pues pongo una cláusula de salvaguarda para que así el empresario se vea más limitado a la hora de despedir o pongo una prohibición de despedir para que también se vean más coartados. Pues bueno, es un poco al final cuando nos toque ir a defender este tipo de temas, pues decir que bueno, que seguramente la empresa ha empleado como última ratio, es decir, como última posibilidad, la implantación de un despido. Entonces, bueno, yo creo que sí, a pesar de que igual el panorama parece ser un poco bastante pues, negativo, esperamos que con el tiempo, pues todos, yo creo que ahora hemos hecho mucha bajada y ahora ya estamos todos de subida en todos los aspectos, con lo cual yo desde aquí también quiero dar un poco un mensaje de optimismo para todos aquellos que nos dedicamos a las relaciones laborales. Entonces, me pregunta María Fernández que actualmente superan los 50 trabajadores y en 2021 será obligatorio un plan de igualdad. En principio sí. Este año son empresas de más de 100 y el año que viene para aquellas que tengan 50. Entonces, si seguís con la misma plantilla, pues sí, será obligatorio.
Carlos, ¿habéis tenido algún juicio favorable? Pues sí, hemos tenido casos de juicios de despidos que se han implementado en esta situación de COVID, en los que las demandas pues se alegaba esta nulidad, ¿no? Y bueno, en algunos casos hemos obtenido sentencias improcedentes cuando el caso tampoco no era para defender al 100%, ¿no? Y luego en otros casos incluso hemos tenido la procedencia cuando realmente había causa, y a pesar de que el despido pues, se había hecho en esta situación de pandemia, pues bueno, había unas causas objetivas que venían derivadas de hacía tiempo y por tanto estaban perfectamente justificadas y se podían defender. Marta Ruiz pregunta que no le ha quedado claro cuándo finaliza la recomendación de teletrabajo y se pueden obligar al trabajo presencialmente. Bueno, es que no está claro, es decir, no está claro cuándo va a finalizar la recomendación del teletrabajo. Como sabéis, además, en Cataluña se ha recomendado durante todo el tiempo y en cambio a nivel estatal se quitó ya hace bastante tiempo lo que era esta recomendación. Entonces, bueno, en cuanto al tema de obligar al presencialismo, pues bueno, es un poco lo que decíamos, ¿no? Si la empresa cuenta con todos los medios suficientes, al final no habría un obstáculo para decir, oye, vuelve es decir, no habría un obstáculo para que el trabajador dijera que no vuelve, porque sí que el trabajador podría decir que no vuelve a la oficina en aquellos casos en los que la empresa, las instalaciones de la empresa no contaran con los medios suficientes. Entonces, en ese caso sí que podría el trabajador poner una demanda y decir que la empresa le está obligando porque no ha acudido presencialmente, pero sí que es verdad que en otros puestos en los que la empresa cuenta totalmente con los medios, pues bueno, se puede intentar al menos tantear el terreno. Sí que no seáis demasiado igual bruscos en el sentido de decir, oye, pasado mañana ya todo. Sí que creo que va a haber más facilidad de obligar pues cuando acabe un poco el estado de alarma y todo este tema, porque entonces es cuando va a empezar a regir la ley del teletrabajo, que como decía, para poderse aplicar se tiene que hacer mediante acuerdos. Por tanto, si no hay un acuerdo entre empresa y trabajador, el teletrabajo en principio no va a estar, digamos, permitido. Vale, Jessica. José Rodríguez nos pregunta, al estar afectado en la lista de ERTE, pero no estar exonerado, si hay un despido, ¿se podría considerar que incumples la salvaguarda de empleo? A ver, aquellas empresas, nosotros tenemos casos de clientes que han dicho, oye, yo no me exonero porque preveo que voy a tener que hacer despidos, ¿no? Entonces, en ese caso, como decía antes, son dos cosas diferentes. Una cosa es la prohibición de despedir y la otra es la cláusula de salvaguarda de empleo. Por tanto, si la empresa no se ha exonerado, entonces no da lugar a que haya este incumplimiento de la cláusula de salvaguarda de empleo. Por tanto, no se entendería incumplido esta cláusula de salvaguarda de empleo con independencia de que cuando se implemente este despido, sobre todo que las causas no vengan derivadas de la situación de pandemia. Es decir, si no vienen derivadas de la situación de pandemia, incluso el despido se puede hacer perfectamente y no se incumpliría esta cláusula de salvaguarda de empleo porque no hay nada que incumplir al no haberse exonerado la empresa. María Fernández nos pregunta respecto al registro salarial, ¿hasta qué fecha tope puede elaborarse dentro del ejercicio 2021? Pues bueno, es que en teoría la obligación era que desde el pasado miércoles todas las empresas lo deberían tener. Entonces, bueno, en este sentido sí que el que no tenga, nosotros recomendamos pues un poco pues eso, que se haga cuanto antes y para al menos, si imagínate que de aquí una semana viene una inspección, que al menos digas, oh, mira, yo ya he encargado que hacerlo y bueno, creemos que en ese sentido la inspección esperemos que no vaya a ser tan restrictiva.
Marc nos pregunta, si existe un despido, como bien has comentado, en muchos casos se declarará nulo, pero entiendo que la Seguridad Social nos puede reclamar la cuota exonerada debido a que se ha vulnerado uno de los apartados iniciales del Real Decreto. Entiendo, Marc, que te refieres a que se declare nulo porque hayas hecho un despido contrario a la prohibición de despedir, que es lo que decíamos que no estaba muy claro. En esos casos, claro, si ese despido se ha hecho de una persona o si la empresa ha hecho un ERTE en el que se ha exonerado, vas a tener dos situaciones. Sí. Por un lado, la Inspección de Trabajo te podrá, bueno, la Seguridad Social te va a poder solicitar el reintegro de la exoneración de las cuotas y por otro lado, efectivamente, cuando ese trabajador se reincorpore al puesto de trabajo y le tengas que pagar los salarios de trámite en el caso de que se declare nulo, la empresa va a tener que pagarle los salarios y cotizarlos. Sí, no sé si he contestado bien a tu pregunta, pero entiendo un poco qué es esto lo que me quieres decir. Es decir, son dos cosas diferentes. Es decir, una cosa es que en base a esta prohibición de despedir, el despido se pueda declarar nulo y otra, pues que la Seguridad Social os pueda reclamar por haber hecho este despido. Ojo que aquí también lo que muchas veces pasa es en aquellas empresas que, bueno, que se acuerdan despidos, por decirlo de una manera que todos entendamos, ¿no? En los cuales, bueno, incluso en despidos que no se acuerdan, es decir, en aquellas situaciones que, por ejemplo, hay un trabajador que efectivamente pues, la empresa tiene una causa disciplinaria para despedirlo, pues imaginemos a alguien pues, que comete un robo de una caja registradora, ¿no? Pues la empresa perfectamente pues, puede aplicar el poder disciplinario que tiene cualquier empresa. Entonces, en ese caso, si la empresa hubiera hecho un ERTE donde se hubiera exonerado, ese despido a priori podría ser declarado procedente si se va a un juicio y un juez lo declara, pero nos encontramos en el absurdo y en la situación de que si, por ejemplo, esa empresa dice, oye, mira, yo no me quiero meter en líos, lo que quiero es acabar con este tema cuanto antes, la indemnización del trabajador pues son 2.000 o 3.000 euros o es una indemnización que estoy dispuesto a abonar, pues en esos casos en los que se vaya a la conciliación y se acuerde el despido como improcedente, en esos casos, ojo, porque las empresas estarían aquí incumpliendo esta salvaguarda de empleo y en estos casos también la Inspección y la Seguridad Social podrían reclamar estas cuotas. Entonces, bueno, es como que se nos ha cerrado un poco el abanico al poder hacer este tipo de acuerdos que antes, bueno, que como sabéis eran bastante usuales, por así decirlo, incluso en situaciones en las que, bueno, que había una causa, pero bueno, que por temas transaccionales, pues se podía un poco acordar de esta manera. Entonces, en esos casos también cuidado. Y bueno, creo que no hay más preguntas. Espero que haya sido de vuestro interés esta cápsula. Os iremos informando e incluso, pues, bueno, haciendo nuevas cápsulas que nos puedan surgir. Muchas gracias a todos y nada, nos vemos pronto. Cuidaros. Gracias.